¿Qué pasa, amiguete? Os prometo que toda la intención tenía hoy de pagar camping. Hasta 12 ñardos hubiera pagado. Pero me meto... Ay, perdón. Yo como si estuvierais aquí me disculpo y todo, ¿eh? Qué atento soy. Debo de llevar unos pelos ahora que pienso porque me acabo de quitar el gorro. Pues eso, toda la intención tenía de pagar un camping. Lo había visto uno, incluso entrando para acá, un hombre que me ha visto ahí con el móvil en la mano, pum. Encima hablaba un poco español, aunque estábamos hablando en inglés. Y me dice que el camping ese, total, que él lo mira con su móvil, me dice sí, aunque es privado, pero admiten también. No lo he encontrado, no lo he encontrado. Me doy media vuelta, digo, a ver, no sé qué, y se me pone otro al lado, porque ya el otro hombre ya me había dejado. Y se me pone otro al lado, en alemán, digo, sorry, excuse me, I am Spanish, you speak English. Y me decía que no, pero no sé qué, España, no sé, se ve que haría la mili en España y le tiene mucho cariño a España, y aunque me lo ha dicho en alemán, pero para un mindundi como yo, cuando te ofrecen cosas lo entiendes, que si quería una cerveza, y llevaba una bolsa. Digo, una bien, digo, yes, ya, danke. Y me da pues un botellín de estos de medio litro, de estos alemán, fresco que estaba. Tío se despide y vamos, he tardado nada en abrirlo y me lo he clavado. Tonto perdido me he puesto. Tonto perdido, y encima me ha dado un hambre porque ya me tocaba, eran las 4:30 y yo digo, aquí perdiendo, y mira. Hoy, por cierto, es nuevo, este no lo había probado. Es griego. Gretchen, Achenfranen. Estos tienen la misma pinta, tendrá otro sabor. Yo de todas maneras me lo tuneo porque aún me quedaba salsa de sadip, que hay que comérsela, que ya con el calor que hace, poca comida, esto se puede llevar bien, esto no se hace malo. Esto ya le puede dar todo el frío, todo el calor que sea. Bueno, el frío siempre conserva. Pues total, que digo, no puede ser. No, poco sol voy a tener hoy. Pero bueno, tengo ahí la power bank casi a full equip. Si es que me quería lavar la ropa, y yo digo, bueno, pero si esta ropa está limpia de hace 7-8 días. Apenas se habrá cogido mugre. Esta ha llegado a estar casi 15 días sin lavarse. No le ha pasado nada a ella ni a mí. Y ahora luego, pues fíjate, me daré un bañico por el refresquín y aquí a ver si fishing algo y para comer esta noche. Y si no, ahí tengo espagueti o otro paquete de arroz de otra clase. Yo como buen valenciano puedo estar comiendo arroz todos los días y el desayuno arroz con leche, para comer paella y para cenar arroz al horno. Y si una arrocita banda a mitad de tarde, también me lo como. No quería tirar más. Ahí detrás había un sitio que estaba muy majo, pero era como un parque de críos, aunque vamos, a las 8 ahí ya no hay ningún crío. Y aquí, pues bueno, está un poco... Nah, sí, ahora aquí le clavo ya ahí la tienda. Pero más que nada por el rollo del pescadito. Que ayer donde estuve, sí, aparte se ve cómo hacen ahí cositas. ¿Cómo vas tú? Qué buenos me salen. Pues mañana no lo sé. Yo qué sé lo que voy a hacer mañana. Si es lo que más me mola de esto, no saber lo que voy a hacer en ningún momento. Por eso soy cicloaventurero, no soy cicloturista. Los cicloturistas lo tienen todo programado. Yo no tengo programado nada. Sé que voy a ir de aquí hasta allá y porque me voy encontrando rutas. Si no, a saber por dónde estaba. Pues está genial. Y a la sombrita. Quería un poco de sol por aquello de cargar, pero se le van a dar por saco. Digo, la power va. Venga, la última vez que te muevo, ¿eh? La última vez que te muevo. Sí, aquí hay fishing, Luego cuelgo fotos de toma. Y ya me he comprado otro lector de tarjetas. Vale, este me ha costado 6,95. Bueno, no llegaba a 7 pavos, me han devuelto algo de los 7 euros. Y el otro es que está nuevo, pero como tampoco tengo el ticket y tampoco voy a estar buscando, creo que lo compré en un Saturn. Ahora buscar un Saturn para decir, esto no vale la pena. Me voy a poner a comer. Mira, y lo bueno es que no tengo chocolate.
porque es que por las noches cuando me meto en la tienda, claro, estoy cenando ahora sobre las 8:30 y yo no me duermo, y más en etapas como hoy que ha sido chupi guay, aunque son 75 o 76 kilómetros, pero genial, que bien se pedalea ahora esta zona, todo señalizado, una señalización exquisita, caguen en la pena. Iba a decir puto país el nuestro, pero lo digo, puto país el nuestro, coño, que no hayan hecho absolutamente nada. Nada. Aquí, por lo que estoy viendo, creo que todos los ríos tienen su radwid. Acordaros, rad, bicicleta, camino. Todos los ríos. Y por cierto, bueno, esto no sé si es el río o el canal, porque estaba, pero comunica con el Danubio. Pero no voy a bajar por el Danubio, yo sigo mi rutina. Aunque por cierto la he perdido al entrar aquí, pero bueno, esto va a enlazar con el río Main. O sea que ya la encontraré mañana. Será por encontrar el problema y cadena. Pues lo dicho, nuestro país es una verdadera vergüenza. Que aunque hubiera, si es que podían haber mangado un montón de dinerico también haciendo ciclovías. No, el puto AVE, seguro que con lo que cuesta hacer 1 kilómetro de vía de AVE, con toda la parafernalia de vallas y lo que han hecho, se pueden hacer 100 kilómetros de ciclorrutas. Y no han hecho nada. Me gustaría preguntarle al presidente, mire usted, ¿sabe lo que es una Eurovelo? Seguro que ni lo sabe. Pues es lo que tiene toda Europa, todos los países europeos, menos el nuestro. Mire usted, qué guantazo le daba al Rajoy ese si me lo pusieran delante. Bueno, ya se lo dio un chaval, oye, qué cajones, eso. Todo español que se tercie debería de tener al menos la licencia una vez de darle un tortazo a un presidente. En los 4 años que tienen de legislatura, a este no le quiero pegar, me voy a esperar por si viene, no. Al Rajoy le poníamos todo en la cara y aún así le votáis, coño. Si es que en cuanto me marcho del país no os puedo dejar solo, lo habéis vuelto a votar, y en Valencia aún más. ¿Qué cojones tenéis? Y no puede ser que sean todos los abuelos, tantos abuelos hay que prefieren a su político de PP de confianza, que es el que mejor le roba. Nadie te roba como tu político, como el político de PP de confianza. Si es de aquí, del pueblo, si es que lo hemos conocido toda la vida y nos roba muy bien. ¿Para qué va a venir alguien con coleta a robarnos? Voy a comer, que ya se me pasa y ya empiezo a divagar en la cerveza que me he clavado. Y es que me borradlo, ya lo sabéis. Vale, pues me despido, besicos, abrazos y más quereres. Y enfoco la paellica. Mira. Y siempre como en cuchara de madera. Para el que me vea y no sea valenciano, la paella se menja així. Perquè si usas de l'altra cullera, le fas així a la paella y la rayas. Con eso no lo rayas. Y el socarrat, que es lo més bo, ahí está tota la sustancia, todo el sucre, todo lo bo. Ni a que menjarlo, no es quemado, es socarrat. Vale, me voy ya. Besicos, abrazos y más quereres. Y toma paella. Apaga.